Además, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos en esta edición del programa del Catecismo la explicación del término Dios es Todopoderoso. Lo estamos haciendo explicando el punto 268 al 271. En el primero de los puntos, el 268, se dice que la omnipotencia de Dios es universal, lo hemos explicado en la primera intervención, que la omnipotencia de Dios es amorosa, lo hemos explicado en la segunda intervención, y en esta tercera queremos centrarnos en la afirmación de que la omnipotencia de Dios es misteriosa, porque sólo la fe puede descubrirla cuando se manifiesta en la debilidad. O sea, es una omnipotencia, sí, Dios lo puede todo, sí, pero es misteriosa, o sea, no como a nosotros nos parece, ¿no? Que a mí siempre me ha llamado la atención ese pasaje de Jesús crucificado y ese momento de burla hacia él, ¿no? ¿No diste tú la vista al ciego? ¿No curaste tú a los enfermos y resucitaste a los muertos? Sálvate tú ahora a ti mismo. A ver, baja de la cruz para que creamos. Y Jesús escucha tal cosa en silencio y no recurre a su omnipotencia, ¿no? Para zanjar esa cuestión, para decir, te vas a enterar, voy a bajar de la cruz ahora mismo y voy a poner las cosas en su sitio. Pues no lo hace. Y Dios calla. Y el silencio de Dios puede parecer a veces incompatible con su omnipotencia. Claro, es que parece que su silencio es un silencio de debilidad. Entonces, ¿cómo se conjuga esto con que Dios es todopoderoso? Y seguimos afirmando, Dios lo puede todo, es omnipotente, pero tiene una forma de llevar adelante su omnipotencia que resulta misteriosa para nosotros. Resulta misteriosa. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, ¿no? Las formas de Dios no son nuestras formas. Luego, la verdad es que supone una purificación en nuestra vida, una purificación muy grande de qué entiendo yo por eh, lo conveniente, lo prudente, mis ansiedades y muchas más cosas, ¿no? O sea, Dios ve a largo plazo. Dios circula con luces largas, ¿eh? Y nosotros circulamos con luces muy cortas. Somos como el burrito que tiene las orejeras puestas y además tiene luces muy cortas, ¿no? Que tiene un candil. Y entonces, claro, hay toda una tarea de purificación para comprender que la omnipotencia de Dios sigue siendo tal, incluso en medio de lo que para nosotros es debilidad. Un Dios que aparece débil. He puesto ese pasaje, ¿no? Del silencio de Cristo ante las burlas de los que le ven crucificado. Aquí se nos remite, por ejemplo, al texto de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Aquí la gran pregunta ¿es compatible la omnipotencia de Dios con la cruz? El hecho de que la cruz sea el camino para todo cristiano, ¿no? El camino de abajamiento, de despojamiento, que Jesús nos enseña a seguir el camino de la cruz. ¿Eso cómo se compagina con la omnipotencia de Dios? Bueno, lógicamente hay que decir que es algo que nos resulta misterioso. Tú piensas como los hombres, Pedro, no piensas como Dios, tienes que despojarte, ¿eh? Pedro se escandalizaba pues cuando Jesús predecía su pasión, que iba a sufrir, que sería entregado. Esto no te ocurrirá a ti, eso no puede ser. Y le pegó un tirón de orejas Jesús a Pedro, pero tremendo. Una corrección que es la corrección más fuerte que vemos en los evangelios. Apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Tú pretendes un tipo de omnipotencia, ¿eh? Que casi es propia de la gloria humana. Tú buscas la gloria humana, confundes omnipotencia con gloria humana.
Tienes que purificarte de esa concepción, que resulta misteriosa, para los hombres, como era misterioso para Pedro que el Hijo de Dios anunciase su pasión. Bueno, por eso confesar la omnipotencia de Dios en medio de la debilidad es muy importante. Es más, hasta que no seamos capaces de confesarla entonces, en medio de la aparente debilidad, en realidad no la estamos confesando bien. Si yo únicamente confieso la omnipotencia de Dios en los grandes acontecimientos en los que parece que hay un triunfalismo, ¿no? ¡Qué grande es Dios! ¿Cómo ha salido esto de redondo, ¿no? Bueno, un momento. Está bien que lo confieses entonces, pero confesar únicamente en los momentos de triunfo humano la omnipotencia de Dios, eso tiene un peligro muy grande de confundir omnipotencia de Dios con gloria del hombre. Un peligro muy grande. Entonces, la gloria de Dios no siempre coincide con el triunfo humano, que va en absoluto. ¿eh? La gloria de Dios, nosotros estamos creados para dar gloria a Dios, no para el autobombo. El autobombo es una cosa y la gloria de Dios es otra. Luego tiene que haber un proceso interior en nosotros de purificación. Damos un paso más. El punto 269 dice: las Sagradas Escrituras confiesan con frecuencia el poder universal de Dios. Es llamado el poderoso de Jacob. Aquí, por ejemplo, el texto de Génesis 49. Un retoño es José, retoño junto a la fuente, cuyos vástagos trepan sobre el muro, le molestan y acribillan, le asaltan los flecheros, pero es roto su arco violentamente, y se aflojan los músculos de sus brazos por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la piedra de Israel. Bueno, se habla pues de cómo Israel es atacado, pero que su arco, el arco de los enemigos, es roto por las manos del fuerte de Jacob. Se le llama a Dios pues fuerte de Jacob, el fuerte, el poderoso de Jacob, el valeroso. Otros textos que se dice Isaías 1:24, tus jefes revoltosos y aliados con bandidos, cada cual ama el soborno y va tras los regalos, al huérfano no hacen justicia. Por eso, oráculo de Yahvé, el fuerte de Israel, voy a desquitarme de mis contrarios, voy a vengarme de mis enemigos, voy a volver mi mano contra ti y purificaré al crisol tu escoria hasta quitar toda tu ganga. Bueno, pues otro texto entre los muchos que nos sugiere aquí el catecismo, que subrayan la omnipotencia de Dios en medio de los peligros que Israel está padeciendo. Dios te protegerá de tus enemigos. Otro texto, Salmo 24, versículos del 8 al 10. ¿Quién es ese rey de la gloria? Yahvé, el fuerte, el valiente, Yahvé, valiente en la batalla. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Yahvé Sebaot. Bueno, un salmo impresionante que subraya la omnipotencia de Dios. Estas expresiones litúrgicas que las rezamos en la liturgia de las horas no son frases hechas, sino que son expresiones de la palabra de Dios que nos tienen que confirmar, nos tienen que afianzar en que Dios lo puede todo, que nuestras dificultades, nuestro futuro, nuestras inquietudes pasan por su mano, pasan por su voluntad. No estamos
desvalidos, ¿eh? No nos hemos, no hemos sido olvidados de Dios, no hemos sido dejados de sus manos. Esta es la fuerza con la que la palabra de Dios resuena. Si Dios es todopoderoso en el cielo y la tierra, es porque Él los ha hecho. Por tanto, nada le es imposible. Y Dios dispone a su voluntad de su obra. Es el Señor del universo, cuyo orden ha establecido, que le permanece enteramente sometido y disponible. Es el Señor de la historia. Gobierna los corazones y los acontecimientos según su voluntad. El actuar con inmenso poder siempre está en tu mano. ¿Quién podrá resistir la fuerza de tu brazo? Dice Sabiduría 11:21. Bueno, estas afirmaciones tan fuertes, ¿no? El Señor todo lo que quiere lo hace. Salmo 115, versículo 3, etcétera, ¿no? Para Él nada es imposible. Dios ha establecido el orden del universo y el universo le parece sometido y disponible, etcétera. Podría ocurrir que este tipo de afirmaciones nos resulten como contradictorias pues con muchos episodios de debilidad que nos resultan escandalosos. Pues por ejemplo, pensemos lo que es una catástrofe natural, pensemos lo que es un terremoto, pensemos lo que es una sequía, una hambruna, etcétera. O sea, las expresiones litúrgicas de la omnipotencia de Dios, en cuya mano, ¿no? En la mano de Dios está el universo, está la naturaleza, etcétera, podrían entrar en aparente contradicción pues con lo que hemos calificado como catástrofes naturales o desgracias humanas, etcétera, etcétera. Y entonces es posible que lleguemos a no entender. Y sin embargo, aquí es donde nosotros tenemos que hacer un acto de humildad muy grande. Que el hecho de que yo no entienda ciertas cosas no quiere decir que en la providencia de Dios no se hagan compatibles, incluso estén al servicio de proclamar la gloria de Dios, que ensalza a los humildes. Y además especialmente ensalza a los humildes cuando han sido probados, cuando han sido purificados en la prueba. Y aquí hay un misterio en el que Dios, yo no me imagino desde luego a Dios desde arriba, desde lo alto, como quien lanza un dardo a una diana enviando males. Ya, ni se nos ocurre tal cosa, ¿no? O sea, Dios tiene una providencia amorosa, pero también existe el misterio del mal que se ha introducido en el mundo por el pecado del hombre, y Dios respeta las consecuencias de nuestra mala utilización de la libertad, pero al mismo tiempo que la respeta, que Dios no anula la libertad del hombre, sin embargo reconduce la historia para el bien del hombre. El mal nunca ha tenido su origen en Dios. El mal ha tenido el origen en el pecado del hombre, pero Dios es omnipotente, lo puede todo y es capaz de reconducir la historia del mundo, la historia de la salvación, para que hasta de los males que han sobrevenido por nuestro pecado, hasta de esos males nosotros podamos obtener bienes, porque Dios lo puede todo. Y la mayor prueba de la omnipotencia es que Dios pueda sacar bienes de los males. Y esta afirmación la hacemos con plena confianza en la omnipotencia. O sea, Dios es tan omnipotente que va a sacar bienes de los males. Y si no, fíjate en tu vida. Y a ver si eso no ha ocurrido ya. Uno, cuando está pasando el chaparrón, pues lógicamente no ve nada. Pero cuando ha pasado la tempestad y ve en su vida y ve cómo Dios le ha guiado incluso en los momentos de prueba, y cómo en medio de la debilidad se estaba manifestando la omnipotencia de Dios. Dios sabe más. Bien, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.